saludo para todos y para el SIN 17 del sistema de nivelación. Es un deber de química y el tema es la tabla periódica. Antiguamente solo se habían descubierto unos cuantos elementos, como el oro, el mercurio, la plata y el azufre, pero al final del siglo XVIII ya se conocían unos 30 elementos. A principios del siglo XIX, Johann Dobereiner organizó los elementos que se conocían en tríadas. Las tríadas son grupos de 3 elementos con propiedades similares. La masa atómica del elemento central es la media de los otros dos. Por ejemplo, la masa atómica del sodio es la media de la masa atómica del litio y el potasio. Otro grupo de tríadas son el cloro, el bromo y el yodo. En 1864, el químico británico John Newlands descubrió que si los elementos se escribían con la masa atómica en orden ascendente, las propiedades similares se repetían en cada octavo elemento. Esta disposición funcionaba bien con los primeros 20 elementos. Newlands aún no conocía el helio, el neón y el argón, ya que aún no se habían descubierto. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica de todos los elementos conocidos. En ese momento se conocían alrededor de 60 elementos. Mendeleev organizó los elementos conocidos según sus masas atómicas. Incluso utilizó su tabla para predecir las propiedades de estos elementos desconocidos. Cuando se descubrieron algunos de los elementos que faltaban, muchas de sus predicciones resultaron ser exactas. La tabla periódica original de Mendeleev se ha modificado teniendo en cuenta el trabajo realizado por Rutherford y Moseley. La versión moderna de la tabla periódica coloca a los 112 elementos conocidos en orden ascendente según sus números atómicos. La tabla periódica moderna organiza los elementos según el número de protones. En segundo lugar se agrupan todos los elementos cuyos átomos tienen el mismo número de electrones en su último orbital. Los elementos del grupo 1 tienen átomos con un electrón en el último nivel energético. Estos elementos también se conocen como metales alcalinos. En el grupo 2, o los metales alcalinos terios, están formados por elementos cuyos átomos tienen 2 electrones en el último nivel energético. Los demás grupos se han formado de la misma manera. En el grupo 7, los elementos tienen 7 electrones en el último nivel energético. Este grupo también se conoce como los halógenos. A veces el grupo 8 se llama grupo 0 o gases nobles. Estos elementos tienen su último nivel energético completo. A veces se suele colocar junto a los gases no reactivos en el grupo 8 debido a que sus 2 electrones crean un orbital completo estable. El hidrógeno solamente tiene un protón, se suele colocar separado en la tabla periódica debido a sus propiedades únicas. A veces los grupos de elementos se llaman familias, debido a que a veces se parecen y generalmente se comportan igual. Esto se debe a que tienen la misma estructura electrónica en su último nivel energético. Los periodos son filas horizontales y se numeran del 1 al 7. El grupo 4 contiene elementos con 4 electrones en el último nivel energético. En la parte superior se encuentra el carbono, que puede formar moléculas largas y complejas. La química orgánica constituye la base de todos los seres vivos. Debajo del carbono se encuentra el silicio. La mayoría de las rocas están formadas por compuestos de silicio. El grupo 6 contiene no metales reactivos, incluidos el oxígeno, que es un gas sumamente reactivo, y el azufre, que es un sólido amarillo. Ambos elementos tienen 6 electrones en el último nivel energético. Esto significa que necesitan ganar 2 electrones para llenar el último orbital. El grupo 7 o los halógenos tienen 7 electrones en su último orbital, por lo que solo necesitan ganar 1 electrón para llenarlo. Este grupo contiene no metales con color.
Anteriormente, los periodos son las filas horizontales y se numera del 1 al 7. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Como podemos ver en la tabla periódica, tenemos en el periodo 1 al hidrógeno y al helio, en el periodo 2 al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. En el periodo 3 tenemos al sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Y como podemos seguir viendo los distintos elementos de los siguientes periodos. Propiedades periódicas de la tabla periódica. Tenemos al tamaño atómico. Se lo puede definir como la distancia que hay del núcleo de un átomo hacia su electrón más lejano. El radio covalente. Cuando se unen dos átomos del mismo elemento, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los dos núcleos. La energía de ionización es la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro y formar un ion positivo. Átomo más energía de ionización, catión más electrón. La afinidad electrónica se define como la energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón para formar un ion negativo. Átomo más electrón, anión más energía. Electronegatividad es la medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Eso es todo, amigos.